Hola a todos, bienvenidos a una clase más de nuestra preparación al concurso de ascenso al grado de subintendente. Damos gracias a Dios por este momento corto, pero que nos va a ayudar a superar nuestras metas. Gracias a Dios por ese momento que nos permite estar acá reunidos. También agradecerles a ustedes que ven la clase y están haciendo un esfuerzo enorme, tiempo de descanso, tiempo de familia, sacrificándolo por su meta. Obviamente, crean en ustedes, hagan un esfuerzo, crean en ustedes, hagan un esfuerzo y de la mano de Dios, la orientación de JLS y de su esfuerzo van a alcanzar su meta, ser su intendente 2026. Bien, continuamos con nuestra preparación en el módulo correspondiente a la Constitución Política de Colombia. Seguimos trabajando nuestra estrategia. Hemos hablado del concepto de Estado, Estado social de derecho, fines esenciales del Estado, soberanía y la Constitución es norma de norma, es decir, del artículo 1 al 4. Vamos a complementar nuevamente los principios fundamentales. Es el inicio de la Constitución política. Los principios fundamentales, los cuales van del artículo 1 al artículo 10. Principios fundamentales de la Constitución política de Colombia. Ahí va el primer bloque que yo debo ir armando en mi mapa mental. De lo primero que habla la Constitución es principios fundamentales del artículo 1 al artículo 10. ¿Cuál es el primer artículo? Pues Estado social de derecho. Es lo nuevo de la Constitución. Es donde dice que Colombia, a partir de esta Constitución, es un Estado social de derecho organizado de forma de república unitaria, descentralizada, democrática, participativa, es decir, elegir el derecho de elegir y ser elegido, pluralista, sin discriminación alguna. Significa pluralista, derecho de elegir y ser elegido, pero no puede haber discriminación. No, usted como es de color negro no puede aspirar, no. Debe ser pluralista, sin discriminación, ¿ok? Todo eso fundada en la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad y el interés general. Un ejemplo, el programa de Familias en Acción, que otorga subsidios a las familias de bajos recursos para mejorar su calidad de vida, refleja la justicia social y la solidaridad. ¿Ok? Eso es el artículo número 1. En resumen, con esto yo debo ir, profe, Estado social de derecho, el poder concentrado en Bogotá, que se descentraliza a sus territorios, nacional, departamental, municipal, y que ellos tienen toma de decisiones, de que somos democráticos, de que es participativa elegir y ser elegido, pluralista sin discriminación alguna, y que todo esto se basa en la dignidad humana, que debe haber en el trabajo, la solidaridad y el interés general sobre el particular. La solidaridad no es que yo siempre debo ser buena persona, no. Todos tenemos el compromiso, lo dice el artículo número 1, de ser solidarios, en especial con las personas más necesitadas, lo dice el artículo número 1 de la Constitución. ¿Ok? Pasamos al artículo número 2. Fines esenciales del Estado, con la E mayúscula, del Estado. Los fines esenciales del Estado son
Entonces, ¿se acuerdan que comenzamos en la clase anterior a discriminar cada una de ellas? Están grabadas. Entonces, hablamos de, primero, servir a la comunidad. 2, promover la prosperidad general. 3, garantizar los derechos fundamentales. Fíjense. 4, facilitar la participación ciudadana. 5, defender la soberanía. Y 6, asegurar la convivencia pacífica. Si ustedes revisan los tomos, o las resoluciones, cuando inicia el documento policial sale fundamento jurídico, una orden de servicio, revisen los fundamentos jurídicos, artículos 2, 216 y 218 de la Constitución Política de Colombia. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurar la convivencia pacífica. ¿A qué llaman? A la fuerza pública, ¿ok? Defender la soberanía y asegurar la convivencia pacífica. Bien, un ejemplo de fines esenciales del Estado sería el derecho al voto en las elecciones presidenciales. Permite a los ciudadanos participar en democracia. Participar en democracia. Ahí estaríamos hablando de qué. ¿De qué estaríamos hablando allí? Fines esenciales del Estado. Que Colombia es participativa. Sí, recuerden que en la soberanía ahí está indirecta, directa y indirecta, ¿cierto? Y en la indirecta es cuando nosotros elegimos a personas que nos representen, en este caso, el jefe de Estado, ¿cierto? El jefe de Estado. Bien, fines esenciales del Estado. Ahora vamos a bajar al artículo número 3. La soberanía. Este es el famoso artículo 3, llámelo Petro. Presidente Petro. ¿Ok? Artículo número 3, llámenlo el artículo del presidente Petro. En toda alocución no sabe decir más nada que repetir el artículo número 3. El poder soberano radica en el pueblo. Hace alusión a este artículo. Artículo 3. La soberanía reside en el pueblo, que la ejerce de forma directa a través de consultas y referendos o indirecta, es decir, elección de representantes. Yo elijo al presidente, yo elijo al congresista, yo elijo al alcalde. ¿Ok? Directa, hacerme una consulta a mí y decidimos sí o no. Proyectos mineros en mi municipio, sí o no, lo que diga en la consulta popular. Ah, la soberanía directa. Ah, bueno, mi soberanía se la delego al presidente. 11 millones de votos. Por eso que ustedes escuchan en sus expresiones al presidente Petro manifestarse de esa manera. 11 millones de votos. La soberanía. Artículo número 3. Ejemplo de la soberanía, un referendo para decidir sobre una reforma constitucional es un ejemplo de decidir la soberanía directa. ¿Por qué directa? Muchos se pueden enredar. Ojo, un referendo para decidir sobre una reforma constitucional. Ojo, la reforma constitucional, es decir, modificar la constitución, tiene 3 piezas claves. Primero, una Asamblea Nacional de Constituyentes, es decir, salirnos todo de la casa, volver a ingresar y armar un nuevo reglamento en la casa. Palabras
pedagógicas, destruir la Constitución actual y a través de la Asamblea Nacional Constituyente crear una nueva Constitución en Colombia. El segundo método para reformar la Constitución, ¿cuál es? Los actos legislativos. Profe, ¿qué son los actos legislativos? El Congreso modifica las leyes en sus debates, 4, 8 debates, y el documento que sale de esos debates se llama acto legislativo. Entonces, el Congreso puede modificar la Constitución. Y el tercero se llama un referendo. Para que se acuerden del referendo, siempre les voy a mencionar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, primer presidente que se religió en Colombia. Se eligió por un mandato inicial, se hizo un referendo, el pueblo fue de forma directa y ejerció la soberanía, si quería o no que hubiera segundo periodo consecutivo. ¿Qué dijo el pueblo? Sí. Como el referendo es vinculante, se cumple lo que dice el referendo. Sí hay reelección presidencial de manera continua. Periodo 1, periodo 2, hasta ahí. Eso en esa época, ¿no? Entonces, el referendo fue una soberanía directa para buscar o mejorar un mecanismo de participación llamado el referendo para elegir un presidente por dos periodos consecutivos. ¿Ok? Listo, muy bien. Vamos, artículo 4, la supremacía de la Constitución. La Constitución es la norma suprema. Cualquier ley o acto que la contradiga es inválido. Inválido. Ejemplo, la Corte Constitucional anula una ley que vulnera los derechos fundamentales. Ejemplo de esto, el Congreso sacó la ley de cadena perpetua para violadores de menor edad. El legislativo creó, modificó la Constitución. El ejecutivo debe firmarla y la hace ley. Y luego pasa al tercer poder. Llegó a la Corte Constitucional y va en contravía de lo que dice la Constitución. En Colombia no puede haber cadena perpetua ni pena de muerte. Profe, en Estados Unidos sí se aplica. Ellos no firmaron o sí firmaron ese pacto, pero el Congreso todavía no lo ha aprobado de Estados Unidos. Profe, en China hay unos colombianos en estos días pena de muerte. China estuvo en la reunión, dijo que sí, pero el Congreso no lo ha aprobado. Rusia, profe, Rusia hay pena de... Ninguno de ellos tiene validado el pacto que Colombia sí tiene. Colombia firmó y el Congreso dijo sí, está ratificado el pacto de Roma. No puede haber pena de muerte ni cadena perpetua. Eso está. Un tratado internacional por todos los estados. Entra a la Constitución, bloque de constitucionalidad, artículo 93 de la Constitución. Entonces, cuando sale el Congreso, el legislativo crea la norma, el ejecutivo la vuelve ley, la firma, pasa al tercer poder, Corte Constitucional, y dice, un momentico, va en contravía de la Constitución, no puede ser ley. Dale, listo. Entonces, vamos al artículo 5, primicia de los derechos inalienables. Jóvenes, ¿qué significa inalienables? Antes yo les he dicho que cuando estén leyendo un párrafo y vayan por la lectura, no se queden con la palabra rara.
vayan a buscar el significado para que puedan entender el concepto. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es derechos inalienables que no se pueden ¿No se pueden suspender? tocar? Inquebrantables. Que son propios de uno. Profe, Ojo. inquebrantables. Que no Ojo se que pueden los transferir. hay unos principios de los derechos fundamentales. Son 4. Uno de ellos está acá. El Estado reconoce, respeta y protege la dignidad humana y los derechos inalienables de todas las personas. Garantizar el derecho a la vida mediante la prohibición de la pena de muerte. ¿Lo veníamos hablando? ¿Qué es un derecho inalienable? Es un derecho que se considera fundamental o natural y que no puede ser negado por un gobierno o autoridad. No puede ser reprimido, negado por un gobierno. ¿Vale? Listo. Artículo 6. Podría hablar de la responsabilidad por el abuso de poder, pero ojo, que este artículo es muy bueno. Ojo, lo podemos dividir en 2 partes. Primero, los ciudadanos son responsables por violar la Constitución y las leyes. Y los servidores públicos responden por el abuso de poder o la negligencia. ¿Qué es negligencia? Todos la tienen clara. Negligencia. Yo creo que sí. Todos tienen claro el concepto de negligencia, ¿no? Puede ser una omisión. Una omisión. Dejar de hacer. Sí, señor. Extralimitación. Extralimitación sí podría ser un abuso de poder. Bien. Ejemplo, un alcalde es destituido por malversar fondos públicos. Les pregunto, en la actualidad, ¿un alcalde puede ser destituido? ¿Un alcalde que fue elegido por el voto popular? Sí, señor. Samuel. Inhabilitado también puede ser, claro, sí, señor. Inhabilitado, sí, claro, ese sí es otro concepto. Les pregunto, en la actualidad, ¿un alcalde elegido por el voto popular puede ser destituido de su cargo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Pasó una vez con Peñalosa en Bogotá. Pasó con el alcalde Petro también. Con un alcalde de Cartagena. Quería enredarlos. ¿Por qué? Porque para destituir a un alcalde debe ser mediante una autoridad fiscal, pero en Colombia, en nuestra Constitución, ese poder se lo dan a la Procuraduría, que es un orden administrativo. Pero entonces, por eso fue en parte que se salvó Petro en la alcaldía de la Bogotá Humana, pero ya el Consejo de Estado en estos días, ya hace por ahí más o menos un mes, manifestó de que la Procuraduría sí puede destituir alcaldes. ¿Ok? Entonces, en Colombia sí se puede. ¿Vale? Bien. Otro principio fundamental, la diversidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural del país. Ejemplo, el reconocimiento oficial de las lenguas indígenas en sus territorios. ¿Vale? Bien. Artículo 8. Protección del medio ambiente. Principio fundamental.
El Estado y los ciudadanos tienen el deber de proteger los recursos naturales y el ambiente. Ejemplo, la creación de áreas naturales protegidas como parques nacionales. ¿Sí? El Estado crea esos parques y protege ciertas zonas que son naturales, que se ven amenazados, ¿cierto? Bien. Artículo 9, soberanía y relaciones internacionales. De eso me habla el artículo número 9. El Estado defiende la soberanía nacional y promueve la integración con América Latina y el Caribe. Ejemplo, la participación de Colombia en la Comunidad Andina de Naciones, llamada CAN. ¿De qué me habla el artículo número 10 de la Constitución Política de Colombia? Sobre el castellano del idioma. Oficial de Colombia, castellano. Los indígenas. Los grupos étnicos. ¿Qué Los pasa con idiomas de ellos? los grupos indígenas también son oficiales sus idiomas en sus territorios. Muy bien. Ustedes siempre, de lo que hemos trabajado, del artículo 1 al 10, y en las preguntas tipo IFES, sean amplios. Sean amplios. Por eso les he hablado del Estado Social de Derecho. Sean amplios. Sean amplios. Van a haber preguntas de derechos y siempre usted va a ver un párrafo muy grande, las opciones de respuesta muy grandes, textos muy largos en esas preguntas de constitución política, para descartar. Sea amplio. A los indígenas, afrodescendientes, a esa población vulnerable, siempre sea amplio. Sea amplio. Por eso soy muy reiterativo en el concepto de Estado, Estado Social de Derecho. Sean amplios, por favor. Sean amplios. Denle siempre más en las preguntas tipo IFES a las víctimas, a esas personas de escasos recursos, a los indígenas. Se va a construir un proyecto en un territorio indígena. Tienen que darle algo a ellos, tienen que preguntarles si ellos quieren o no. Ya lo hemos hablado varias veces. Sé que el conocimiento, memorizar la Constitución es muy compleja, pero ya están adoptando conocimiento para aplicar descarte, ¿ok? Listo, vamos con el artículo número 10, último de los principios fundamentales. Primero, idioma oficial y lenguas de grupos étnicos. El idioma oficial es el español, pero las lenguas indígenas y afrodescendientes son oficiales en sus territorios. Miren, si me da el artículo 10 que el idioma español es el colombiano, pero que los indígenas tienen su propia lengua en el territorio, eso quiere decir que si hay lengua, hay leyes, que si hay leyes para los indígenas aparte, miren, hay presupuesto para los indígenas por aparte. Las leyes de los indígenas hacen parte del Poder Judicial. Se llama, si no estoy mal, la jurisprudencia especial, algo así. Tanto así que hay un cabildo que dice que por robar una gallina son 2 garrotes. Y otro cabildo indígena dice que por matar son 2 garrotes. En cada territorio tienen su propia normatividad. Sean amplios cuando vayan a responder. Yo les he dado mucha mnemotemia. El Estado se debe al pueblo. Cuando en la pregunta le manejen esa metodología,
van a ver las opciones de respuesta. Descartamos 2 que no van, me quedo con 2. El Estado se debe al pueblo, participativo, protege mucho los derechos fundamentales, cuida mucho a las personas que están vulnerables, sean amplios. Van a notar, sin mucho conocimiento, que con esto que estamos trabajando ya podemos enfrentarnos a preguntas tipo IFES, que viene ahora un maratón para ver cómo van en este primer ciclo. Bien, más adelante se lo cuelgo una plataforma. Bien, entonces hemos trabajado en resumen con ejemplos básicos los principios fundamentales. Pero como todo no es bueno, vamos con ¿qué? 5 preguntas. Saquen una hoja y no quiero que me digan o me timbren, profe, esta pregunta ya la trabajamos. No, déjela ahí y respóndala. Puede ser muy parecida, puede ser que le falte una coma, déjela ahí, déjela. Dale, usted respóndala y coloque su opción de respuesta, por favor. Por favor. Su intendente Samuel Rico, marque 1, 2, 3, 4 y 5 de forma vertical y al lado va a colocar sus opciones de respuesta y al final revisamos que está bien y que está mal. Listo, muy bien. Vamos con el cronómetro. Vamos, usted que va a ver la clase virtual, saque la hoja y va trabajando de forma interna. No me envíen las respuestas por el chat, no me activen los micrófonos. Por favor, me ayudan con la lectura. Ojalá sean estudiantes que no hayan leído. Necesito que escucharlos para irles dando consejos, por favor. ¿Ok? Entonces, primera pregunta de la noche. Les voy a dar 2 minutos para que vean o respondan las 5 preguntas. 2 minutos por preguntas a partir de ahora. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Adelante, Solano. Buenas noches. Durante una discusión en clase, el profesor menciona que Colombia se define como un Estado social de derecho en su Constitución. Un estudiante pregunta cuál es la diferencia entre un Estado social de derecho y un Estado que no garantiza los derechos fundamentales. El profesor responde que un Estado social de derecho debe priorizar la protección de la dignidad humana y el interés general, incluso cuando se implementan políticas públicas. Pregunta: ¿cuál de las siguientes situaciones vulnera los principios del Estado social de derecho? A. El Estado implementa programas de subsidios para garantizar vivienda digna. B. Se priorizan intereses económicos sobre los derechos fundamentales en una forma laboral. C. El gobierno amplía el acceso a la educación pública en comunidades rurales. Y D. Se protege la diversidad cultural reconociendo lenguas indígenas como oficiales. Bien, me quedan 50 segundos. Profe, en el chat están diciendo que no miran las preguntas. John, ¿tú lo estás viendo? Sí. Yo, Sí, profe, yo las veo. Yo también. Sí, sí, eso. Todos. Solo se ve una, profe. Sí, es que una sola. Bien. Está el párrafo y las preguntas. Normal, se ven No, todas las cuatro. él estaba ganando tiempo. Ya le quedan 5, 4, 3, 2, 1 y listo. Pasamos a la siguiente. No voy a ampliar más. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Adelante.
Durante una asamblea estudiantil, los participantes discuten la importancia de los mecanismos de participación directa establecidos en la Constitución. Uno de los estudiantes argumenta que los referendos y consultas populares son herramientas clave para ejercer la soberanía popular. ¿Cuál de las siguientes acciones refleja el ejercicio de la soberanía popular de forma directa? A. La aprobación de leyes por parte del Congreso de la República. B. La elección de un representante al Consejo Municipal. C. La participación en una consulta popular para decidir sobre un tema ambiental. D. La promulgación de decretos por el presidente en el marco de sus funciones. Bien, le queda 1 minuto con 20 segundos. En el salón de clases, en la universidad o colegio, es usted y su examen. Vamos a fortalecer la mente. Me concentro en mi examen. Todo mi trabajo que he realizado por meses no lo puedo echar a la basura cuando llega un compañero borracho, barbado, que entrega el examen en blanco y termina de primero, y usted cree que él respondió bien, afectando sus emociones. No, al contrario, todo aquel que entregue el examen temprano es uno menos, otro menos, otro menos. Usted concéntrese, déjese orientar, concéntrese. Me quedan 40 segundos. Nueve, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Voy a dar más tiempo. Ya vamos a subir un poquito más. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Quién me ayuda con la lectura? En un debate político, un senador argumenta que una ley recientemente aprobada por el Congreso debe ser anulada porque contradice los principios fundamentales consagrados en la Constitución. El caso será evaluado por la Corte Constitucional. ¿Qué situación refleja la aplicación del principio de supremacía constitucional? La Corte Constitucional declara inconstitucional una ley que vulnera los derechos fundamentales. B. El Congreso promulga una ley que contradice tratados internacionales. C. El presidente emite un decreto que restringe temporalmente la libertad de expresión. D. Las entidades territoriales adoptan políticas contrarias a las normas constitucionales. Bien. Me queda 1 minuto. Siempre les digo, descarten 2, quédense con 2. Bueno. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor, de la 4ª pregunta? Creo que Solano ya había participado. Otro estudiante, por favor. Moreno, adelante. Buenas noches, profesor. En un evento cultural, una
representante indígena, habla sobre la importancia de reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural en Colombia, como lo establece la Constitución. Señala que la cultura y las tradiciones de cada grupo son fundamentales para fortalecer la identidad nacional. ¿Cuál de las siguientes acciones promueve, promueve la protección de la diversidad étnica y cultural? A. Implementación de un currículo único en todas las instituciones educativas del país. B. El reconocimiento oficial de las lenguas indígenas en los territorios ancestrales. C. La prohibición de celebraciones culturales que no sean de origen nacional. D. La imposición de políticas que homogeneizan las tradiciones locales. Bien. Queda un minuto, por favor. Nueve, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Primera pregunta, ¿cuál es la opción de respuesta correcta? Profe, falta una pregunta nomás en la cuarta. Sí, me la volé, sí. Sí, profe, llevamos 4. Quinta, profe. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, me la volé. Entonces, déjenme y se la comparto enseguida. Me faltó una. Vamos a buscarla. Pregunta. A ver, ¿cuál es con lo que un evento cultural? Ya, un evento cultural. Un debate político. Durante una discusión en clase. Durante una discusión en clase. Un estudiante presenta, un estudiante presenta. Durante una discusión en clase, durante una asamblea estudiantil. Perdóneme, pero estoy como enredado, tío. Evento. Durante una discusión en clase, un profesor menciona que Colombia. Durante una discusión en clase, un profesor menciona que. Pregunta 2. Un estudiante presenta un ensayo. Debe ser esto, un estudiante
Bien, vamos entonces. Yo creo que se voló la primera pregunta, profe. Ya, un momento. Oye, estoy pegando la quinta pregunta. Gracias a los estudiantes que están pendientes, por favor. Muy bien. Listo. Vamos a compartir ahora entonces la última pregunta que nos hizo falta, ¿ok? Vamos a ver cómo les va. Listo. Última pregunta. Un estudiante presenta un ensayo sobre los fines esenciales del Estado colombiano y menciona que estos están orientados a garantizar los derechos fundamentales, la participación ciudadana y la convivencia pacífica. Sin embargo, uno de sus compañeros pregunta cómo pueden verse reflejados estos fines en acciones concretas de un gobierno. ¿Cuál de las siguientes acciones refleja uno de los fines esenciales del Estado? A, el cierre de una universidad pública debido a la falta de presupuesto. B, la promoción de programas que faciliten el acceso a la justicia en zonas rurales. C, la aprobación de una ley que limita la participación ciudadana en procesos políticos. Y D, la eliminación de programas sociales para reducir el gasto público. Vamos, tío. Si ustedes ven, las preguntas van a reforzar los conocimientos. Si ustedes ven el mismo texto de la pregunta tipo dice, trae lo que dice el artículo. Esa misma ayuda la van a tener en el examen físico, porque la mayoría de las preguntas trae el artículo, que lo trae en un ensayo, en un debate estudiantil, en un problema social en un congreso, pero lo define en el texto. Esa ayuda la tienen en el IFES. Por eso es necesario saber qué es Estado social de derecho, cuáles son los fines del Estado, qué es soberanía, ¿cierto? Y que la Constitución es norma de norma, ¿ok? Con esto finalizamos la quinta y última pregunta de la noche. Entonces, vamos de la siguiente manera. Ojo a lo que voy a decir. La primera, la B. Esta es la quinta. Esta es la segunda, tercera y cuarta. Dicho en otras palabras, la primera, la B, la segunda, la C, la tercera, la A, la cuarta, la B y la quinta, la B. ¿Ok? Excelente, excelente. Me tenía preocupado ese tablero que había puesto, profe. Supo jugar con la mente de muchos yo. Excelente, profe. Excelente, todita 5.
Ya cuando vi ese tablero se me fueron las ilusiones. Yo dije, ya yo la embarré. Profe, puede poner la segunda un momentico para tomar un pantallazo. Sí, 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 tranquilo. Bueno. Listo. Esta es la primera pregunta. Segunda pregunta. Tercera Profe, pregunta. Profe, ¿la segunda cuál era? La segunda, profe. Cuarta y quinta. Me confirma nuevamente, profe, la primera, ¿cuál era la correcta? Regálame un momento, por favor, y les voy a ayudar acá mejor. Regáleme un momento, por favor. Entonces, regáleme un momento, por favor. Por favor, tío. Para que no se enreden, voy a solucionar el problema de una vez. Para que no se enreden. Entonces, la primera, B, segunda, C, la tercera, A, B y B. ¿Ok? Listo. Entonces, voy a colocar nuevamente las preguntas desde el principio, numeradas, y al final las respuestas que son correctas. ¿Ok? Entonces, pregunta número 1, para que la pueda ver al final. Pregunta número 1. ¿Cierto? Durante una discusión en clase, el profesor menciona que Colombia se define como un Estado social de derecho. Listo. Pregunta número 2. Durante una asamblea estudiantil, los participantes discuten. Pregunta número 2. Pregunta número 3. En un debate político, ¿cierto? Un senador argumenta una ley recientemente aprobada. Cuarto, en un evento cultural, una representante indígena habla sobre la importancia de reconocer. Quinto, un estudiante presenta un ensayo sobre los fines esenciales del Estado colombiano. Y la tabla de respuesta sería la siguiente. Y con esto terminamos nuestra clase de hoy, ¿ok?